Ministro, ¿cómo le va? Gracias por este ratito, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias. La expectativa respecto a la apertura del mercado chino para la harina de soja es empezar a exportar ya o es recién para el 2020. No, va a ser dentro de poco tiempo. Ya ahora queda pendiente un tema de certificados de origen, o sea, diagramación, ese tipo de cosas. Esperamos que eso sea en cuestión de semanas, ya están habilitadas las plantas para poder, una vez que haya negocios entre las partes privadas de ambos países, empezar a hacer los embarques. Se habla de una cantidad posible de 1.600 millones de dólares de exportaciones potenciales, etcétera. ¿Usted qué cree que va a ocurrir? Es difícil calcular, pero los números son muy auspiciosos. China es el principal consumidor de harina de soja a nivel mundial, ¿no? Y Argentina el principal exportador. Así que de ahí, ¿no?, puede salir algo muy bueno en el sentido de que tenemos volumen, tenemos calidad, tenemos cantidad para poder abastecer ese mercado que tiene 1.000.000, casi 400.000 personas, ¿no? 1.400 millones de personas, perdón, y que necesita ese alimento para poder generar proteína animal a través de carne de vacuna, carne de cerdo. Tienen 500 millones de cabezas de cerdo y vacuna, así que bueno, es un volumen muy importante que bueno, que ojalá, como China hasta ahora no importaba harina de soja, es difícil poder hacer una proyección de la demanda que pueda tener. Correcto. Respecto a esto que decía de las cabezas de ganado y demás, Argentina recompuso parte del stock ganadero. Vi que ayer hubo más frigoríficos habilitados para poder exportar a China. También se están exportando cortes cárnicos que empezaron a llegar a Japón inclusive este año. Esa recomposición del mercado y del sector ganadero, ¿es una recomposición que retrotrae el stock ganadero al 2005-2006 o que lo supera? No, está creciendo. Esto es resultado de la política que encaró el presidente Macri desde el año 2015. O sea, veníamos de un gobierno que tenía una habilidad muy especial de pelearse con la mayor cantidad de países en el mundo, ¿no? Y cuando asume el presidente Macri, empieza una tarea de reinsertar a la Argentina de una manera inteligente en el mundo. Esto significó tener contacto con todos los líderes mundiales, generar confianza. Esa confianza es el presupuesto mínimo para poder encarar una relación comercial, y gracias a eso, del 2015 hasta ahora, se abrieron o reabrieron más de 200 mercados paulinos. Y uno puede decir, bueno, pero ¿eso qué significa? Reabrir un mercado significa empleo en los lugares donde se produce. Por ejemplo, con el ejemplo de la carne, el año pasado en mayo firmamos el protocolo como hoy de harina, el año pasado en mayo de carne. Hoy el 72% de la carne que exporta la Argentina va a China. Y gracias a eso se están reabriendo varias de las 130 plantas frigoríficas que se cerraron durante el gobierno anterior. O sea, haciendo la política distinta, o sea, una política opuesta a aislarse del mundo, de una manera de integrarse con el mundo, se genera la oportunidad comercial y de la mano de eso el empleo. Ahí lo que dice Alberto Fernández es, tenemos el riesgo de, en esta reinserción que ha planteado Macri, reprimarizar la economía y otra vez volver a tener una economía que esté exportando lo básico, lo primario, y que esté después comprando en el exterior lo de alto valor agregado, porque está faltando la inversión en ciencia y tecnología, la sinergia con la producción y en definitiva el salto de calidad en las exportaciones. Bueno, ¿hay algo de todo eso al menos de lo de hoy lo contradice de cabo a rabo, de punta a punta. O sea, hoy es una gran noticia para la industria argentina que se esté exportando ese alimento ya procesado. Hoy el 90% de la soja que se produce en el país sale procesada como harina, como aceite o como pellets. 90%. 90% de los 55.400.000 toneladas que levantamos este año como cosecha. O sea, eso significa que están las condiciones dadas para que prácticamente toda la cosecha argentina salga procesada. Y es más, en mayo, te conté, en mayo del año pasado firmamos protocolo con China de carne vacuna, pero en mayo de este año firmamos el protocolo sanitario para carne de cerdo. Como te habrás enterado, China tiene un problema de fiebre porcina africana, ha tenido que sacrificar millones de cabezas y está demandando 2 millones de toneladas de cerdo. Argentina produce en total 600.000 y el año pasado exportamos solamente 19.000. ¿Y qué tenemos? Tenemos la tecnología, tenemos la eficiencia para producir ese cerdo, pero sobre todo tenemos el alimento. O sea, nosotros podemos vender harina de soja para alimentar animales en otros países, pero también para comerla en nuestro país,
o sea, engordar esos animales y exportar todavía más valor agregado convertido en carne de cerdo, carne de vaca, lácteos, Mientras muchos lo escuchan, la rémora de Guillermo Moreno puede hacer pensar a algunos que, bueno, está bien, pero todo eso que va afuera, entonces ahora le están cobrando al precio internacional con un dólar que anduvo a los altos al consumidor acá y por lo tanto todo es más caro y por eso baja el consumo de carne, lo que ha bajado más de un 10%, etcétera. Sí, pero ahí también hay un elemento que antes no sucedía. Bajó de 56, 57 a 51 kilos de carne vacuna el consumo por habitante por año, 51. Pero el pollo ya subió, está en 47 y la carne de cerdo en 16. O sea que estamos comiendo más de 110 kilos de proteína animal por habitante por año. Para que tengas un parámetro, países del primer mundo están en un pelotón alrededor de los 70 kilos. Argentina 110, arriba de 110. O sea que con esto, ¿qué quiero decir? Que hubo un cambio de hábito, hay mucha gente... O sea, la caída en el consumo de la carne vacuna se justifica más por carnes sustitutas que porque la gente esté accediendo a menos proteína. Hay mucha gente, si uno va a un asado hoy en día o ve y se consume mucho matambre de cerdo, asado de costilla de cerdo, diferentes cortes, ¿no es cierto? Bueno, pollo, por supuesto, históricamente bueno, una se ha cultura consumido. vegana creciente también. Bueno, por eso, pero en definitiva, digamos, es soberano el consumidor, pero en buena hora. Y ojalá, y estamos promoviendo que se consuma más carne de cordero, que es una carne buenísima también. Así que en ese sentido, ¿por qué? Porque otra vez, tanto harina de soja, maíz, carne de cualquier tipo, lácteo, es empleo donde producimos. Entonces, y eso significa arraigo en las provincias donde se produce. Es cierto, y vengo del campo y usted lo sabe, y doy fe de eso, pero no es menos cierto que hay una economía regional más afincada, de más latifundios, de pequeñas escalas, que en general arraiga más empleo, como los tambos, pero al mismo tiempo las producciones que pueden estar vinculadas a las economías regionales de la fruta, los cítricos, el limón, etcétera, la caña de azúcar. Y ahí ya no es la entelequia del campo como la integralidad que siempre se plantea, en donde en general tuvimos la cosecha récord, donde tenemos estos saltos en la calidad y lo que exportamos en materia de carnes. ¿Qué está pasando ahí? Porque ahí si no hay una lupa puesta en los problemas concretos, la situación es bien compleja. Hay una gran noticia que la acabas de mencionar en tu comentario, en el comentario anterior, el Tratado UE-Mercosur. Si uno analiza el Tratado UE-Mercosur, el principal beneficiario en Argentina son las economías regionales. O sea, se le abrió la puerta a frutos secos, legumbres, bueno, vinos sin ninguna duda, limones, maní, cítricos dulces, arroz, carne de cerdo, todas producciones que son representativas de regiones muy importantes de nuestro país que van a entrar a un mercado con 500 millones de consumidores que tienen el triple de poder adquisitivo que el nuestro. Y ya sabemos que se están dando las inversiones en diferentes provincias porque los distribuidores que hoy comercializan productos argentinos están en contacto con los productores nuestros y le dicen, viste que dentro de 2 años esto va a entrar en vigencia. Te aclaro que cuando entre en vigencia y tu producto entre con 0 arancel, por lo menos te voy a pedir el doble o el triple. Entonces, inviertan, empiecen a producir más. Ahora, ahí, ministro, usted dice, está bien, ese es el principio de lo que podría ser una eventual respuesta. Pero la verdad es que es el principio de una eventual respuesta que todavía tiene un enorme signo de interrogante, porque hay países en Europa que también lo discuten y porque puertas adentro en la Argentina, en virtud de lo que ha definido, por lo menos el candidato más votado en la PASO, va a repensarlo y replantearlo. El acuerdo de lo que es la parte comercial y tarifaria está cerrado. O sea, eso está firmado. En todo caso se puede rechazar. Modificar no. A ver, te doy un matiz. Primero, hay 28 países en Europa, el Parlamento Europeo lo tiene que votar por mayoría. Bueno, por supuesto que hasta ahora todos los acuerdos que ha firmado Europa los ha ratificado a través de su Parlamento Europeo y todos los países integrantes. Sería, la verdad, muy llamativo que no lo vaya a hacer. Y acá en el caso del Mercosur se da una situación, está la posibilidad de que, por ejemplo, un país, no digamos quién, diga, no quiero que entre en vigencia. Bueno, pero automáticamente en los otros 3 países sí va a entrar. Y yo no quisiera, digamos, imaginarme que el día de mañana, con otra administración, todas estas posibilidades las aprovechen solamente nuestros socios del Mercosur y no la Argentina. Sería perjudicial, por lo menos a nuestro entender, ¿no? Querido Nacho. Sí, ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Le quiero consultar
¿qué clima se vive en el gabinete? Después del 11 de agosto se pasaron por diferentes etapas, primero tal vez de sorpresa. ¿Cuál es el ánimo dentro del gabinete? Porque ustedes, más allá de lo que pasa el 27 de octubre, tienen que seguir gestionando, tienen que seguir gobernando y tienen, digamos, sectores a los cuales atender. Usted mismo lo trae aquí con el tema de la harina de soja y demás. ¿Cómo está viviendo estos tiempos en el gobierno? Bueno, por un lado, el clima de trabajo, porque a partir del 12, con el mensaje que nos mandaron los votantes, los ciudadanos, evidentemente hubo una necesidad de estar todavía más cerca, de poder atender ese pedido, de decir, interpretamos, que nos dice, miren, coincidimos con la institucionalidad, con la República, la división de poderes, que haya un gobierno transparente, que no robe, que donde haya un Congreso que debata los temas, justicia independiente, libertad de prensa, etcétera, pero no llego a fin de mes o estoy angustiado, la estoy pasando mal desde el punto de vista económico. Entonces, primero y principal, el foco desde ese día hasta hoy es permanentemente llevar herramientas que solucionen esa situación a la mayor cantidad de argentinos, bueno, por actividad o por presencia geográfica, de la manera más eficiente. Así que ese es nuestro trabajo, independientemente de la gestión, que bueno, que como vimos, en este caso la firma de este ingreso de la harina de soja, más la aprobación de 7 plantas frigoríficas avícolas, que también anunciamos hoy, o sea, 7 industrias que emplean entre 400 y 500 personas cada uno, que van a tener acceso también con carne aviar a China y que también es una responsabilidad que seguimos llevando adelante, o sea que las dos cosas a la vez. Y llegado el momento, por supuesto, vamos a ir a ofrecer nuestra candidatura, nuestra posición, o sea, vamos a ir a competir en las próximas elecciones. Pero una campaña corta, imagina, ministro, teniendo vamos en cuenta... Vamos a ver cuando llegue el momento. Hoy el tiempo lo estamos repartiendo en esas dos prioridades que cada uno en su área la está llevando adelante. ¿Siente como un día al día el dólar? ¿La mira la pizarra de reojo, etcétera? Como no, todos? ahora está tranquilo. La verdad que estamos tan enfocados en la gestión y tan enfocados en lo que es poder seguir adelante con este tipo de anuncios, porque sabemos cómo le cambia la realidad a la gente, Paulino. Recién hablabas de economías regionales. Por ejemplo, también firmamos protocolos para Cereza. Cereza tiene un potencial de emplear 100.000 personas en el sur, que es la cantidad que tiene Chile empleadas del otro lado de la cordillera. O sea, es apasionante ver cómo le cambia la realidad a los productores cuando se abre un mercado o cuando se les lleva el agua o una obra de infraestructura, logística. El otro día, medio en broma, estaba en Santa Fe y en una reunión con productores uno levanta la mano y dice, mire, yo tengo una queja, ministro. Le digo, ¿qué le pasa? Yo vivo en Santa Fe al lado de la vía y ahora actualmente están pasando 4 veces por día el tren y no puedo dormir. Belgrano carga. Claro, ¿qué hago? Le digo, múdese, porque vamos a tratar, le digo en broma, ¿no? Múdese porque vamos a tratar que pase 6 u 8 veces por día, porque eso significa que el país está funcionando. Bueno, y de hecho el presidente fue a Santa Fe a inaugurar un tramo de 800 kilómetros de Belgrano. Es ese justamente. Sí. Bueno, exactamente. La pregunta del millón es, todavía ese tren le está faltando mucha más celeridad, ha bajado los tiempos, pero creo que tarda 3 o 4 días para con 100 vagones traer efectivamente productos desde Salta hasta el puerto de Rosario, atraviesa 14 provincias, une 5 pasos fronterizos, es un tren troncal de esos que hay que reactivar sin duda, yo diría que es un suicidio tener a ese tren poco utilizado, al igual que no tener barcazas en los ríos argentinos para transportar y que más del 90% de todo lo que transportamos sea por ruta y por camiones. Pero... Le doy números. Cuando asumió Macri se transportaban 2,5 millones de toneladas. El año pasado 6 y el año que viene van a ser más de 9 millones de toneladas. En el gobierno anterior tardaba más de 20 días llegar de Jujuy al puerto de Buenos Aires. Del Ingenio Ledesma al puerto de Buenos Aires tardaba 22 días. Se ha reducido sensiblemente, que falta muchísimo, Paulino. Ya ahora en marzo va a entrar a los puertos de la zona norte de Rosario, a Timbúes, se está haciendo una obra público-privada, los privados están aportando, el Estado también, para hacer el centro logístico uno de los más modernos del mundo entre ferrocarril y puerto. Y eso se va a terminar ahora en marzo, está en plena terminación de la obra, y eso va también a bajar costos, bajar precios y generar oportunidad de empleo a mucha gente en esos 800, baja de Joaquín B. González, 800.000 kilómetros de largo. Antes de la pregunta de Nacho y Lourdes, parecen casi 2 países. Lo escucha usted
ya empiezo a pensar que en un ratito aquí va a estar una de las dirigentes más activas de Barrios de Pie, de las que están en el acampe en la 9 de julio, pidiendo por el hambre más urgente, con la problemática de que tenemos, según la estadística, entre 2,5 millones y 4 millones de argentinos que se van a dormir con hambre, etcétera, en el país de los alimentos, que tiene toda esta riqueza y todo este potencial que usted marca, etcétera. ¿Hay manera de unir esos dos países, digamos? Sin duda, por supuesto que sí. ¿Y qué faltó para en 4 años no encontrar esa unión? Entendemos que en este caso no estuvimos del todo atentos para ver que había gente que, por más que coincidía, para el lugar, para el rumbo que estaba llevando el gobierno, que no la estaba pasando bien, lo que dijimos recién, ¿no es cierto? Pero que sabemos que quieren empleo en los lugares donde producimos, que quieren seguir estando junto a sus afectos, en las ciudades, en los pueblos donde nacieron, y esas oportunidades se están dando a partir, en nuestro rubro, por supuesto, hay otros, por ejemplo, Vaca Muerta, que es una realidad también que está sucediendo, que es en el área de energía, sin ninguna duda, o en el turismo, o en todo lo que es el transporte que hay en la Argentina. Pero en nuestro rubro lo que nos piden es que pueda haber oportunidades de empleo a partir de tener, en este caso, mercados abiertos, mejores costos, logística, infraestructura, para no tener que mudarse de los lugares donde están sus seres queridos. Nacho. Sí, ministro, ¿qué cree que el eventual reemplazante suyo en agroindustria, si no es reelecto Mauricio Macri, tiene que continuar sí o sí? ¿Cuáles son las 2 o 3 políticas que usted implementó estos 4 años y que sería dramático, que sería trágico para el sector que se revirtiera? Esto puede ser un candidato un ministro de Lavagna, o puede ser un ministro Alberto Fernández. O puede ser, incluso si usted el día de mañana quiere irse o volver a su anterior empleo. Militancia gremial, digamos. Claro. Anterior empleo. Mirá, es difícil decirlo porque tuvieron los 2 candidatos que mencionaste, tuvieron la oportunidad de definir políticas y no lo hicieron con la mesa de enlace. El único de los 3 candidatos o 4 que visitaron la mesa de enlace, que firmó los 14 puntos de puño y letra y adhirió, y que muchos de esos 14 puntos ya están cumplidos, fue el presidente Macri. Los otros 3, el candidato Fernández no dijo nada, dijo, bueno, vamos a ver, lo que remarcaba Paulino, vamos a ver en el futuro, todos juntos, unidos. Ratificó que en el corto plazo las retenciones no son materia o variable de modificaciones, por lo pronto en 2020. Sí, lo que dijo fue que era importante que se mantuviera esto, que había que conversar y ver en el futuro. El otro candidato, Lavagna, también dijo lo mismo, así que es difícil cuando no hay una precisión, porque en definitiva es lo que trae incertidumbre al sector, en este caso, que genera el 65% de las divisas que entran al país y es responsable de 1/3 de la mano de obra, no sé, que es un sector que tiene mucho peso en la economía. ¿Fue un error haberle dado al campo 10 años para liquidar las exportaciones? No, bueno, también hay que tener en cuenta que el campo, la Argentina, compite por inversiones con todo el planeta. Y si alguien le dice, miren, vení a invertir acá, pero no vas a poder sacar la plata, le dice, no, bueno, todo bien, sigan ustedes con lo que están haciendo, invierto al lado o en cualquier otro lugar, menos ahí. O sea, tenés que dar señales de confianza para que, bueno, que aquel que venga y confíe e invierta, sepa que el día que quiera llevarse los dividendos puede, ¿no? O sea que tiene esa lógica, ¿no? Lo toreó Massa una vez y dijo, que diga el gobierno si finalmente va a mantener las retenciones o si las va a sacar como prometió, siendo un impuesto de emergencia y solo circunscripto a la crisis y en el 2019, etcétera. Si es reelecto Macri por esas cosas y en el 2020 usted sigue siendo ministro, ¿no hay retenciones? Tienen fecha de vencimiento a fin del año que viene. Eso es lo que está previsto, los 3 y 4 pesos. Se pusieron por 2 años como un momento excepcional, un monto fijo. ¿Y termina? Un monto fijo en pesos, que bueno, que hoy significan un 5 o 6% de cada cultivo. ¿Y termina? Ese es el compromiso. ¿Y no se modifica? Ese es el compromiso. Lourdes, te dejo la última. Sí. La sensibilidad femenina. La última tiene que ver, voy en consonancia con una pregunta que le habías hecho vos, Paulino, y tiene que ver en el por qué tardaron tanto en darse cuenta de lo que la gente necesitaba. ¿Por qué necesitaron un 11 de agosto haber perdido por tanta ventaja las elecciones para darse cuenta que la gente necesitaba plata en los bolsillos, que la gente necesitaba una mejora en su vida? Sí, bueno, sería importante, bueno, dejarle por ahí
esa respuesta a los analistas, ¿no? Lo importante es que estamos a tiempo, que se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance, a través de la AUH, a través de jubilaciones, a través de subir el sueldo mínimo, de sacarle el IVA a los alimentos, de tener una realidad totalmente diferente a la que se estaba viviendo hasta ahora. Y eso, digamos, vemos que está surtiendo efecto, así que vamos a seguir por ese camino. Ministro, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muy generoso por este tiempo. Hasta la próxima.